de dos conceptos clave, ¿no? El primero es el marco legal, pero un marco legal con un diagnóstico, un marco legal penca, un marco legal en entredicho, un marco legal que no ayuda, ¿no? Que de alguna manera es el responsable de que la ciudad esté como esté, de que se produzcan estas desigualdades. Por ejemplo, incluso a la hora de en el fondo, registrar los impactos de la pandemia, ¿no? Hasta en eso se reproduce. La calidad de la infraestructura, la cobertura de los espacios verdes, el fenómeno de las islas de calor. Y todo eso finalmente es posible porque nuestro marco legal lo permite. No obstante, hemos suscrito sendos acuerdos internacionales en el sentido del desarrollo sostenible, de superar la pobreza, de comprometernos con la integración social, con la inclusividad, con el enfoque de género, pero la verdad es que la ciudad es la que tenemos. Por lo tanto, hay una tremenda brecha. Es un poco, antes que entrar en definir en el fondo cuáles son estos cuerpos legales y cuáles son finalmente las normas que ustedes van a tener que respetar, observar, cuando intervengan en el taller, por ejemplo, y en adelante, en todos los talleres, ¿no?, que ustedes hagan, hay que tener claro eso, que tenemos un marco legal en el fondo que está en revisión, ¿no? Lo digo elegantemente en entredicho, ¿ok? Ese es el corolario de esta primera parte. La segunda parte es el concepto de gobernanza, que este sí que es clave para el curso. Ahora vamos a ir por ello. Ya comencé a grabar y vamos a la presentación. Tenía oculta esta diapositiva, ¿no?, que les decía que las desigualdades que se dan, la segregación socioespacial, por ejemplo, no se está viendo nada, pero no estoy compartiendo. No está compartiendo, eso le iba a decir. Perdón. Ahí sí. Me veo yo ahora. Ahí sí. Chicos, alguien diga aquí estoy para saber que le estoy hablando al curso y no solamente a Caroline. Aquí estoy. Ya, perfecto. Ya, entonces les mostraba hace rato que la segregación socioespacial finalmente es consecuencia de un marco legal que lo permite, de un Estado que no interviene en el fondo como debiera en la regulación del mercado suelo, de una ley que permite en el fondo que se distribuya los ingresos de la manera finalmente que repercute, ¿no?, que se traduce, ¿no? Todo esto se traduce en una ciudad extraordinariamente segregada, donde si uno ve la distribución de los grupos socioeconómicos en Chile, estas manchitas azules, ¿no?, donde están los que más ingresos tienen finalmente, son los que tienen la mejor calidad de vida, la mejor comunas ciudad. Del rechazo. Claro, son las comunas del rechazo. Y miren, en marzo del 2020, son fundamentalmente las comunas donde se habían registrado el crecimiento, ¿no?, la aparición del COVID-19, ¿no?, los casos reportados del COVID-19. No obstante, si vemos al cabo de un año la mortalidad a propósito del COVID-19, nuevamente, finalmente los que reciben el impacto de la pandemia de forma mucho más dura, porque se vive de forma allegada, con las peores condiciones, gente que tiene que trasladarse para ir a sus trabajos, 2, 3 horas, finalmente es en el resto de las comunas. Todo eso lo permite el marco legal. Ya, esto no era simplemente que se me había quedado la lámina y no me la mostró la presentación. Entonces, el segundo concepto es entender el marco legal, pero esta vez en el marco, ¿no?, o como un concepto clave, como un instrumento, ¿no?, una herramienta clave para la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Esa es la clave. Hay una relación, en el fondo, intrínseca entre el marco legal y la gobernanza, entendiendo el marco legal como algo así como las reglas del juego, ¿no? Las reglas del juego con las que vamos a interactuar. Distintos grupos de interés sobre el espacio urbano. Los que hacen negocio en el espacio urbano, los que vivimos en la ciudad y que queremos disfrutar, digamos, resolver nuestras demandas, digamos, en la ciudad, y el Estado que debiera de alguna manera mediar, ¿no?, mediar entre las expectativas de los operadores del mercado y de la sociedad civil. Esa tensión que se produce, simplificando el asunto, entre estos tres grupos de interés,
el Estado, las instituciones del Estado, los operadores del mercado y la sociedad civil, en el fondo es lo que se denomina, esas interacciones, esas relaciones, lo que se denomina la gobernanza. Y en esto una precisión conceptual. En general se ocupa muy mal el concepto. Cuando se habla de gobierno, muchas veces por aparecer más sofisticado el concepto, mucha gente se refiere a la gobernanza como refiriéndose al gobierno. El gobierno tiene que ver con la gobernanza, por cierto, es uno de estos procesos que se dan en el sentido del Estado hacia la sociedad civil y hacia los operadores del mercado. Hay una acción de gobierno y por lo tanto el gobierno es parte de la gobernanza, pero hay otros procesos que van en el sentido desde la sociedad civil hacia el Estado, que podríamos denominar la participación ciudadana, la incidencia de las decisiones, por ejemplo, que toma el gobierno, o del mercado en el sentido de la sociedad civil y del Estado a través del fenómeno de prestación de servicios. Es decir, también es parte el propio mercado, la participación ciudadana, el gobierno, son procesos que se dan en el marco de la gobernanza, entendía la gobernanza como un sistema de relaciones entre estos tres grandes grupos de interés. Para simplificarlo, ¿no? Cada uno de estos grupos de interés a su vez tiene su propio esquema de relaciones institucionales y se explica en el fondo de forma un poco más compleja que como lo estoy haciendo ahora, y lo vamos a hacer en las siguientes clases, ¿no? Porque es muy relevante para este curso. En el fondo, el proceso de participación ciudadana, cómo se ejerce el gobierno y la potestad en el fondo de intervenir, por ejemplo, en el mercado desde el Estado, a propósito de la producción del espacio urbano. Eso es extraordinariamente relevante en este curso. Por ahora lo que vamos a hacer es una introducción. Entonces, entendido, el marco legal, como las reglas del juego, es clave para la gobernanza, ¿no? Porque si estas relaciones se dan en el marco de definiciones de política, pero al mismo tiempo legales, es decir, está todo bien, quiere decir que la cosa funciona, ¿no? Las instituciones funcionan, el marco legal funciona, pero eso funciona hasta que no hay un conflicto, ¿no? Esta maquinita, ¿no? Que quiero representar así, ¿no? Una maquinita que funciona porque hay un marco legal, hay instituciones que operan, se producen conflictos entre el Estado, los operadores del mercado y la sociedad civil, pero hay instituciones que desentraban la maquinita, el conflicto, ¿no? Es como ustedes cuando escuchan a los políticos decir, no, es que dejemos que las instituciones funcionen, ¿no? El Estado de Derecho. Y con eso estaríamos bien, ¿no? O sea, que las relaciones permitan finalmente que la máquina funcione, no implica necesariamente ausencia de conflicto. Hay conflicto en el sentido que siempre hay una disputa y una mirada distinta sobre un mismo territorio. El espacio urbano, una plaza, si usted lo quiere en términos más precisos. Hay una mirada desde el Estado, hay una mirada desde la sociedad civil, y hay una mirada desde los operadores del mercado sobre el mismo territorio, y hay una tensión. Hay una disputa permanente que se resuelve. Si no se resuelve, se tranca la máquina. Es un poco de alguna manera la tesis. Y eso es lo que pasó en octubre, ¿no? Del 2019. Y aquí aparece otro concepto que para entender la gobernanza es clave saber qué es lo que es gobernabilidad, que es otro concepto que se le parece y se le confunde. Se ocupa gobierno, gobernanza y gobernabilidad como que fuera lo mismo. Ocurre que no es así. El gobierno es un proceso que se da en el marco de la gobernanza, entendido como un sistema de relaciones a través de los cuales interactúan el Estado, la sociedad civil y los operadores del mercado. La gobernabilidad, en cambio, es la consecuencia finalmente de una buena gobernanza. Cuando la maquinita funciona y pueden haber conflictos, pero finalmente las instituciones resuelven esos conflictos y sigue funcionando la ciudad, quiere decir que uno dice al final, hay gobernabilidad. Entonces la gobernabilidad entendida como la consecuencia de un buen gobierno y de una buena gobernanza, ¿no? La buena gobernanza implica un buen gobierno. ¿Se entiende? Entonces, son tres conceptos que se ocupan para poder, en el fondo, entender, en el fondo, el proceso del que estamos hablando. Primero, la gobernanza es el proceso, el sistema de relaciones entre el Estado, los mercados y la sociedad civil,
El producto es la gobernabilidad democrática. ¿Por qué pongo la democracia como el marco? Porque hay otros tipos de gobernabilidad. Entendía la gobernabilidad como el Estado, en el fondo, entre comillas, como que la máquina funciona, que no se tranque la máquina en el marco de estas relaciones entre el Estado, los mercados y la sociedad civil. Podría ser también en el marco de un gobierno dictatorial, ¿no? Que la cosa funciona perfectamente, nada se tranca, la ciudad funciona, los sistemas de transporte, las instituciones, pero no es democrático. ¿Se entiende, chicos, no? Es decir, bueno, esas son las reglas del juego. Aquí hay unas reglas del juego. Estamos hablando de una gobernabilidad especial, que es la gobernabilidad democrática, que es lo que nos vendieron, lo que nos ofrecieron. Cuando nosotros fuimos y votamos por nuestros representantes, votamos por una democracia, por lo tanto el resultado tendría que ser una gobernabilidad, pero en la que todos tuviéramos derecho de alguna manera a participar y a definir, y respecto de la cual en el fondo tenemos también el derecho, como se ha hablado en el último tiempo, a propósito de las interpretaciones posteriores al estallido social, el derecho legítimo a la rebelión. Es decir, si el Estado no está garantizando finalmente la igualdad de posiciones frente, ¿no? frente a un hecho, en el fondo, que afecta la vida, la calidad de vida e incluso la integridad de la vida de las personas, entonces eventualmente en el marco de una oferta de gobernabilidad democrática es totalmente legítimo el derecho a la rebelión, que está consagrado así incluso en cartas y acuerdos internacionales. Entonces, para ir entendiendo, la gobernanza es el sistema de relaciones, para que ustedes no lo sigan diciendo, no, es que este gobierno no tiene gobernanza. El gobierno hace el gobierno, la gobernanza es el sistema de relaciones entre el gobierno, los operadores del mercado y la sociedad civil. Si es que eso funciona bien, lo que tenemos como producto es la gobernabilidad. Si no funciona bien, no hay gobernabilidad. Entonces quiere decir que hay un problema. ¿Por qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué se tranca la pelota? Y ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué no estarán bien las reglas del juego? Eso es precisamente, es que las reglas del juego fallan. Y la cúspide de las reglas del juego, entendido el marco legal como las reglas del juego del proceso democrático y de la gobernanza democrática que busca la gobernabilidad democrática, es la Constitución. Y por lo tanto, por eso llegamos a que para desentrabar este conflicto de gobernabilidad, el gobierno tuvo que ceder, y los políticos y en el Parlamento, en el fondo, a este proceso constituyente, para cambiar justamente las reglas del juego que en algún minuto se percibieron que no eran justas, ¿no? Que el Estado, entre comillas, las instituciones del mercado atendían a las expectativas, a las necesidades principalmente de los operadores del mercado, desentendiéndose de las expectativas y las necesidades de la sociedad civil. La sociedad civil se cabrió, reclamó, se trancó la pelota, las instituciones no funcionaron y por lo tanto como conclusión hay que cambiar las reglas del juego. Pero, Eso, profe, ¿sí? de verdad, o sea, es que sí, todo lo que, o sea, el tema de la democracia es la que yo creo que es fundamental para que la gobernabilidad se dé, o sea, por algo en países dictatoriales no funciona. O sea, no depende como del punto de vista, realmente no funciona y lo mismo en en la constitución que fue creada en dictadura y que todavía nos rige hasta el día de hoy, por eso se da la crisis social, ¿o no? Eso es justamente que la Constitución una regla, no define reglas del juego claras, no ilumina, no define un marco legal entendido como las reglas del juego, en el fondo claras o necesarias para que se dé la gobernabilidad democrática. Ahora, lo que tú dices que en un gobierno dictatorial, la oferta no es la democracia. Entendía la gobernabilidad como que funciona la máquina, ¿no? Mira, el país sigue su marcha, la gente va a trabajar, qué sé yo, en esos proxies estoy mirando yo para poder determinar si un país o una ciudad tiene gobernabilidad o no tiene gobernabilidad. En ese sentido existe otro tipo de gobernabilidad que no es democrática. ¿Me explico? En el caso nuestro, la oferta fue democrática. Eso es lo que nos vendieron. Por lo tanto, la gente lo que está esperando es una gobernabilidad democrática. No simplemente que
la rutina de que la cosa funcione y marche simplemente, en el fondo, con una unilateralidad, digamos, en lo que respecta a la interpretación del bienestar. Es decir, otros interpretan qué está bien o qué está mal. Ya vimos nosotros ahora que el gobierno de Piñera, no lo digo yo porque sea de oposición ni nada, lo dice la opinión pública internacional, ¿no? Es como una dictadura, ¿no? Porque finalmente el gobierno interpreta de manera absolutamente univocista, ¿no? Y unilateral, digamos, por decirlo en otros términos, en el fondo, qué es lo que es bueno o malo para las personas, ¿no? Por ejemplo, la manera como ha definido las políticas a efectos del COVID, ¿no? O de la educación, ¿no? La interpelación que ha hecho a todo el sector docente, a los profesores, ¿no? Que los trató de flojos porque no querían volver a trabajar. O sea, eso es absolutamente inaceptable en el marco en el fondo, de una expectativa de gobernabilidad democrática. No puede pretender el gobierno que la máquina funcione, en el fondo, si sigue operando de esa manera. Ahora, el marco legal, entendido como las reglas del juego, es lo que tiene que cambiar. Es un poco la hipótesis que yo estoy entendiendo. Entonces, también algo que quisiera profundizar aquí, haciéndome cargo de teoría de sistema, un poquito para entenderlo bien. La gobernanza hemos dicho que es el sistema de relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Ustedes van a saber del concepto de gobernanza y probablemente se lo van a explicar a sus papás, qué sé yo, a otra gente, ¿no? Por eso me gusta a mí. No es el gobierno, es el sistema de relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Para entenderlo, teoría de sistema. Esto tiene partes. Las partes son el Estado, el mercado y la sociedad civil. Cuando se interrelacionan estas partes, se da una estructura de relaciones, pero todavía no se da el sistema. El sistema es cuando eso está en marcha, cuando hay una organización y finalmente, como haciendo la analogía de la bicicleta, cuando finalmente estos distintos grupos de intereses no solamente están, que son los que se tienen que interrelacionar a través de una estructura de relaciones que es la estructura de la bicicleta. La bicicleta finalmente es un sistema cuando está funcionando e interactúa con otro sistema, en este caso con un sistema biológico, orgánico, el ser humano que lo opera, y también con el sistema del medio físico, la calle, qué sé yo, el rodado. ¿Se entiende? Entonces ahí está el sistema. Pasa lo mismo con la gobernanza. La gobernanza tiene una estructura, es decir, aquí está el Estado, aquí está la sociedad civil, están los mercados, pero cuando empiezan a interrelacionarse a través de las reglas del juego que establece el marco legal, es cuando tenemos este sistema de relaciones que conocemos como gobernanza. Entendía la analogía en el fondo como qué es lo que sería estructura más organización, finalmente es el sistema. Entonces, claro, la gobernanza tiene una arquitectura, ¿no? Tiene partes. Y aquí es simple. Yo me baso de algunas definiciones canónicas, ¿no? Vale decir, alguien podría decir, hay algunas interpretaciones de la arquitectura y la gobernanza que ponen, por ejemplo, al sector académico como una cuarta pata, que no es ni sociedad civil ni privado, ¿no? En Chile no tiene sentido. En Chile las universidades o son privadas o son públicas, pero no son un cuarto sector, por decirlo de alguna manera. Lamentablemente, me encantaría que la arquitectura, la gobernanza pudiera tener esta cuarta pata, digamos, en la academia, pero finalmente no me digan que la Universidad del Desarrollo, donde hago clases yo, es un órgano neutral, es absolutamente una organización privada que responde a los intereses privados de los operadores del mercado, ¿no? Contrario, no sé, a la Universidad Tecnológica Metropolitana o la Universidad de Chile, ¿no? Que es totalmente pública, ¿no? O sea, la verdad que en Chile, desde mi perspectiva, el mejor esquema para poder entender la arquitectura o la estructura, todavía no está el sistema de relaciones, ¿no? Que se dan aquí al que me refería hace un rato atrás. Para entender la estructura de la gobernanza, podríamos distinguir, simplificando, agentes públicos, que ya tiene su propia complejidad, ¿no? Que tiene poder el Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Vamos a recuperar un poquito conocimiento de educación cívica al colegio, ¿no? Algunos que lo hayan olvidado, ¿no? Pero también tiene una organización territorial, es decir, hoy día está de boga, ¿no? Porque estamos por primera vez, vamos a elegir gobernadores regionales, cosas que no habíamos hecho nunca, ¿no? Siempre en Chile los gobernadores regionales han sido intendentes designados por la autoridad política central. Son representantes del presidente de la República en las regiones. Hoy día van a ser
se supone, gobiernos regionales con cierto nivel de autonomía, muy mínimos, por cierto, al principio, ¿no? A través de un sistema de traspaso de competencias que al principio va a ser súper duro, súper complejo, porque los gobernadores regionales elegidos esta vez, que no necesariamente van a responder a los mandatos del gobierno central, porque pueden ser de colores políticos distintos, no van a tener atribuciones, van a tener prácticamente las mismas que tienen los intendentes. Es decir, vamos a tener autoridades regionales sin mucha capacidad de hacer cosas. Pero bueno, hay que partir de algún lado. En algún minuto estuve complicado si me gustaba o no me gustaba el hecho de partir en el fondo con estos gobernadores regionales con tan pocas atribuciones, pero finalmente cedía que era mejor eso que ninguna otra cosa. Por último, partir desde la legitimidad política y de ahí comenzar a construir un escenario que haga posible finalmente en el fondo el traspaso de competencias y atribuciones, recursos, plata, qué sé yo, y todo eso del nivel central a las regiones para de alguna manera revertir el impresionante nivel de centralismo fiscal, político, económico, digamos, que tenemos en Chile, ¿no? Pero bueno, tenemos novedades respecto de eso. También tenemos organización sectorial, los distintos ministerios, los que tienen más que ver con la pega nuestra, los ministerios del territorio, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Telecomunicaciones, Bienes Nacionales, obras, ya dije, vivienda y urbanismo. Entonces, es bien importante en ese sentido conocer y comprender que todos estos organismos del Estado, ¿no? A nivel territorial, no solamente los gobiernos regionales, sino los gobiernos locales, las municipalidades a través de las direcciones de obra, en fin, tenemos distintas miradas, distintas instituciones públicas con mirada en el mismo territorio en el que nosotros estamos interviniendo. Miren lo que estoy diciendo. No es un solo ministerio. Son al menos 4 ministerios, mínimamente, los que están mirando el territorio en el que nosotros vamos a intervenir. El gobierno regional, el gobierno local, los municipios. ¿Se entiende? Es complejo, ¿no? Y estamos ante, y eso solamente lo que respecta al Poder Ejecutivo, porque también tenemos en el fondo una mirada más política desde el punto de vista de la legislatura, ¿no? Desde la revisión, digamos, la implementación en el fondo de lo que son las leyes que van surgiendo, que es el aparato legislativo y también en el fondo todos los conflictos que se dan a nivel judicial, aparecen otros órganos del Estado que son los tribunales de justicia en su distinta estructuración, en el fondo que también tiene una organización sobre el territorio, que también tiene una mirada sobre el territorio, ¿no? Más de resolución de conflictos, pero no hay que desconocernos. O sea, es decir, ya solamente si nos referimos al Estado, esta arquitectura de la gobernanza empieza a distribuirse, a complejizarse, a aparecer en el fondo un esquema mucho más complejo relacionado acá. Luego, por el lado de los operadores del mercado, los agentes privados, también hay que entender la diferencia entre lo que es una sociedad anónima, limitada, las asociaciones gremiales empresariales, en fin, y por el lado de la sociedad civil, bueno, conviene comprender hoy día cómo se estructura, cómo se organizan en el fondo los distintos agentes de la sociedad civil, cómo está participando la gente, ¿no? A través de nuevas formas también. Por ejemplo, las comunidades virtuales, hoy día que se suman a las juntas de vecinos, comités de adelanto, organizaciones comunitarias funcionales, de tipo funcionales, que se distinguen de las territoriales, que son las juntas de vecinos, en fin. La verdad que aquí hay una complejidad, ¿no? Respecto del aparato institucional, no solamente público, sino que también de privado, ¿no? Y de la sociedad civil sobre un territorio. Cuando usted interviene en un territorio, están tocando la fibra, podríamos decir, de instituciones que están en alguno de estos tres grupos, ¿no? Inevitablemente. Normalmente no somos conscientes, ¿no? En los talleres de arquitectura de los primeros años, pero en adelante y hacia el proyecto de título, tienen que ser muy conscientes de, en el fondo, qué fibra están tocando, ¿no? Si yo estoy interviniendo en un territorio, ¿quién es la sociedad civil en ese territorio? Si estoy interviniendo en un determinado territorio, preguntarme cuáles son los organismos públicos que tienen injerencia o son pertinentes o tienen facultades o potestades sobre ese territorio y preguntarme sobre qué mirada también tengo desde el sector privado, qué apetitos, por ejemplo, inmobiliarios, comerciales pueden existir respecto a ese mismo territorio. La lectura de esa gobernanza es clave para los procesos urbanos. Este concepto es realmente central en el curso. Aquí está lo que yo les decía. Es decir, el sistema no es la estructura nomás, no, mira, acá está
el Estado, aquí están los privados, aquí está la sociedad civil. El sistema, la gobernanza es el sistema de relaciones, donde aparece, por ejemplo, el gobierno, que es lo que se confunde con el concepto de gobernanza, como un proceso en el fondo bidireccional, que va desde el Estado, que gobierna en el sentido de la sociedad civil y gobierna en el sentido de los agentes privados. Nos gobierna a todos, ¿no? Los agentes privados a través del mercado, ¿no? De las reglas, en el fondo establecidas, también legales, porque toda esta definición del gobierno también se rige por el marco legal, como las reglas del juego. El mercado también se rige por las reglas del juego. Establece una relación, el sector privado, también a través de las lógicas del mercado bidireccional, hacia la sociedad civil y hacia el sector público, es decir, ofrece servicios y mercancía a todos nosotros, los que vivimos, y también al sector privado. Y ahí es donde se produce, por ejemplo, uno dice, ¿por qué se privatiza todo tanto? Quiere decir, el marco legal lo permite, ¿no? Y finalmente aparece el Estado haciéndose cargo, perdón, el sector privado haciéndose cargo de algunas solicitaciones, servicios que finalmente eran originalmente estatales, ¿no? Como los servicios sanitarios y ese tipo de cosas, que finalmente la transferencia del Estado hacia los operadores privados ha sido permitido nuevamente por ley. La culpa no es del chancho. La sociedad que tenemos se explica aquí y se explica por los procesos, en el fondo, que se dan y que están enmarcados, ¿no? Definidos por un marco de relaciones legales, ¿no? Por una constitución y sus leyes, ¿no? Que permiten que finalmente, o que explican finalmente la ciudad, la sociedad, el país que tenemos, del que tenemos tantos reparos, ¿no? Y por otro lado tenemos la participación como un proceso también dentro de la gobernanza, que va desde el sector privado y la sociedad civil, que quieren incidir en las decisiones del Estado, las instituciones del Estado, y que quieren participar. Entonces, claro, la sociedad civil participa poco, pero el Estado, los operadores del mercado, nuestro país, el que tenemos, incide demasiado finalmente en las decisiones del sector público, ¿no? Entonces, ese proceso también es un proceso que deja mucho que desear, ¿no? Y que está definido, en el fondo, por el conjunto de definiciones normativas, legales, ¿no? Que constituye nuestro marco legal, que hemos dicho del día cero, ¿no? Del minuto cero que yo partí esta clase, que están entredichos. Para que se entienda un poquito más de lo que estamos hablando con gobernanza. Entonces, gobernanza no es gobierno, el gobierno es un proceso que se da dentro de la gobernanza, igual que la participación, igual que el mercado, ¿no? Son procesos que se dan en el fondo a través de los cuales se relacionan los agentes públicos, los agentes privados y la sociedad civil. Y puede uno empezar a identificar lo que aparece ahí, por ejemplo, la manera de relacionarse el sector privado con la sociedad civil puede darse en el sentido positivo en el marco del concepto de responsabilidad social empresarial, pero en el sentido negativo es una instrumentalización política o fidelización de cliente o licencia social. O sea, cada vez que una empresa privada hace algo bueno por la sociedad civil, no lo hace porque sí nomás, lo hace porque está buscando algo. La manera de interpretarlo, de venderlo, de decir que hay responsabilidad social empresarial. Esto es como la Teletón, ¿no? Como el arroz de la Teletón, que es un solo el arroz de la Teletón, ¿no? Claro, porque ahí hay responsabilidad social empresarial, porque el arroz Tucapel va a donar no sé cuántos cientos o miles de millones de pesos a la Teletón. Pero ¿qué es lo que está buscando finalmente el arroz de la Teletón? Está buscando fidelización, mayor venta, mejorar su imagen, fidelizar, generar licencia social, identificarse con los consumidores. ¿Cómo? No pagar impuestos. Finalmente, no pagar impuestos. Claro, y finalmente además la mitad de lo que dona se lo descuentan. El marco legal, nuevamente la culpa no es del chancho. Entonces lo que tenemos acá, y luego también, si es que vemos la relación entre el Estado, lo que aparece acá arriba, y el sector privado, la manera bonita de decirlo es PPP, Private Public Partnership, como dicen los gringos, o asociación público-privada, APP, como interpretamos acá. Súper bonito. Hacemos cosas juntos el Estado y el sector privado, ¿no? Pero aquí, si lo vemos en el fondo bajo una mirada, en el fondo suspicaz, nos vamos a encontrar con clientelismo, la puerta giratoria, ¿no? Que se da entre los ministros que después son empresarios, son representantes de los gremios de los empresarios, que es escandaloso, ¿no? Es escandaloso. Y el conflicto de interés finalmente.
Cuando vemos todos los temas de Piñera, ¿no? Con, no sé, los súper ricos hoy día, como Piñera, en el fondo, mientras todo el país se empobreció el año 2020, aumentó su patrimonio en 70%. Entonces, claro, hay una ley que lo que busca el fideicomiso ciego, que cuando los ministros o el presidente asume un cargo público, genera una serie de compromisos y la ley que se cumple con toda la ley, pero los negocios Piñera lo hace igual, o el resto de los ministros, ¿no? Entonces, hay relaciones que se dan, ¿no? En esta gobernanza que finalmente se explican. El estado del país que tenemos es por el marco legal que establece las reglas del juego, finalmente, para esta gobernanza. Y bueno, también, si uno ve, por ejemplo, la relación entre el Estado y la sociedad civil, la manera bonita de decirlo es que el Estado asiste, ¿no?, las necesidades de la sociedad civil, sobre todo los más desprotegidos, el asistencialismo, ¿no? Y la manera fea, a lo mejor, cuando eso no funciona muy bien, ¿no? Por ejemplo, si vemos el caso de Argentina, lo podemos interpretar como populismo, ¿no? ¿Sabes? Como un Estado que en el fondo mantiene una tensión, una especie de relación, ¿no? Podríamos decir, como de coerción, ¿no? En el sentido de que frente a la debilidad del sistema para atender las necesidades, en el fondo, de los más desprotegidos, los que tienen menos, aparece el Estado de pronto regalando un bono o algo que finalmente hace que esa gente sienta gratitud, ¿no?, por ese Estado, cuando en realidad el bono viene a representar en sí mismo, ¿no?, la incapacidad de un Estado de interpretar efectivamente las necesidades de una sociedad civil. Entonces, esto es la gobernanza. Estas son las relaciones, los procesos que se dan. Para que se entienda en el sentido, en el fondo, de nuestra disciplina, chicos, ¿no? Esto es bien importante. Si yo, por ejemplo, analizara este esquema de gobernanza, entendamos el E como Estado, el SC como la sociedad civil y el M como el mercado, para entender las relaciones, podríamos decir que una buena gobernanza tiende como al equilibrio, a la convergencia de la fuerza entre la sociedad civil, el mercado y el Estado. Es decir, estas tres partes, entre comillas, tienen una equivalencia de fuerza respecto del proceso o en el proceso, y eso evidentemente garantizado por un marco legal. Pero con mucha frecuencia, mucho más que lo que quisiéramos, lo que en realidad vemos es un Estado, en algunos países, que no es el caso nuestro, muy grande, una sociedad civil pasiva, casi inexistente, y un mercado focalizado, por ejemplo, más bien que asiste a las necesidades o que apoya al Estado empresario a resolver las necesidades de todos. Que no es el caso de Chile. El caso de Chile está por acá, a la derecha. Un Estado muy chiquitito. La Constitución y todas las modificaciones legales que se hicieron durante el gobierno, durante la dictadura, quiero decir, limitaron la capacidad del Estado a un rol puramente regulador, transfirieron al mercado, en el fondo, la satisfacción y la operación incluso de empresas que eran estatales y que satisfacían necesidades básicas, ¿no?, servicios básicos, como la infraestructura, como sanitaria, como el tema energético, que es impresionante, ¿no?, lo que ha pasado en Chile con la privatización. Soquimich, que era público, hoy día es privado. Entonces, un Estado que regula un mercado que genera una entropía, que es grande, que es dinámico, que finalmente coopta, ¿no?, el interés y la atención del Estado en el sentido de sus propios privilegios y sus propias necesidades y orientaciones. Y una sociedad civil que, si bien es cierto, la escuchamos harto gritar, todavía no está madura, ¿no? Porque han sido años, ¿no? Tantos años, ¿no?, de desarticulación social. Entonces podríamos decir, está fraccionada, es poligocista, ¿no? Surgen voces por aquí, por allá, salvo, ¿no?, a propósito del estallido social, que yo creo que ahí se empezó a percibir una sociedad civil que, contra todo pronóstico y con todo en contra, con un marco legal probablemente que no le garantiza esa capacidad, pero contra todo pronóstico aparece una sociedad civil, en el fondo, con una misma voz, diciendo, ya no, basta, ¿no? Pero podríamos decir que Chile, en los últimos 30 años, se inscribe más bien en el esquema del lado derecho, ¿no?, de la planificación estratégica, el public-private partnership, ¿no?
de la sociedad público-privada. Por ejemplo, si tuviéramos un mercado a secas, como este esquema del mercado grande, ¿no? La pelota grande del mercado, y un Estado que regula poquito y regula mal, y que no se considera la sociedad civil, el resultado es ese. Entonces, esta gobernanza no es una cuestión teórica, es teórica, pero finalmente tiene una consecuencia súper concreta en la construcción, en la producción del espacio en nuestras ciudades. Quiero que se entienda bien esto, porque es clave para poder, en el fondo, después penetrar con estos conceptos hacia el espacio del taller. Luego, un Estado empresario que se pone de acuerdo con los mercados, ¿no? Y que logra este esquema de participación público-privada, ¿no? De asociación, ¿no? Pero con una mirada sobre la sociedad civil más bien asistencialista, ¿no? Sin participación, ¿no? Tomando las grandes decisiones. Y ahí tenemos, por ejemplo, perdón, creo que me equivoqué. Eso. No, me equivoqué. Lo que estamos hablando ahora, lo que voy a ejemplificar es el esquema de la izquierda, ¿no? Un Estado empresario grande, donde hay un mercado chiquitito que le asiste, que le apoya, le respalda, pero al que no le ha transferido el poder y las capacidades que le han transferido en el caso chileno, y por otro lado una sociedad civil prácticamente inexistente. Eso es un escenario hoy día yo diría poco probable en todo el mundo occidental, todavía en Medio Oriente por ahí, ¿no? En algunos principados, ¿no? Regidos por los poderes en el fondo económico, político y religioso fundidos, ¿no? En la idea de estos príncipes o jeques árabes, qué sé yo, donde se da esto. La verdad que esto prácticamente está erradicado, ni en Chile, ¿no? Ni con un dictador, no sería imposible. Pero esto fue el esquema que permitió, por ejemplo, a Napoleón III intervenir junto al barón Haussmann, en el fondo del París, en el Plan de París hacia mediados del siglo XIX, que ustedes lo habrán estudiado en historia, ¿no? Se hizo una intervención en el espacio urbano que era construir estos ejes barrocos, ¿no? Donde se borró, digamos, de pluma, de golpe y porrazo en el fondo manzanas y manzanas de ciudad, y donde no importaba nada a la gente. Ahora, felizmente el barón Haussmann, en el fondo era un tipo que logró también ofrecer, ¿no? Tenía una preocupación particular por el tema de la vivienda colectiva y logró efectivamente, en el fondo, constituir, fue el primer, podríamos decir, diseñador o planificador de vivienda colectiva, en el fondo contemporáneo, moderno, ¿no? A mediados del siglo XIX. Pero la verdad que esto fue pura voluntad política y pura acción del Estado, ¿no? Un Estado que en el fondo que, para que se dé eso tenemos que tener un rey, un jeque, un príncipe, ¿no? O tenemos abajo en Barcelona, en el Sánchez Barcelona, ¿no? El Plan Cerdá en Barcelona, principio del fin del siglo XIX, también principio del siglo XX, mirando un poco también el Plan de París. Y tardíamente en Chile, ¿no? Tardíamente en Chile, por ahí por el año de la imagen de acá arriba, por ahí por los años 30, ¿no? Cuando vino el urbanista austriaco, el barón Haussmann, Karl Brunner, Haussmann es del Plan de París, el austriaco Karl Brunner vino a Chile y desarrolló su propio plan de diagonales, ¿no? Donde estaba la Diagonal Oriente, una serie de diagonales que iban a construir y votar, y se lograron hacer algunas cosas. También se necesitaba un Estado muy poderoso, una sociedad civil prácticamente, en el fondo, sin derecho a voz ni voto, y un mercado, en el fondo, que siguiera, ¿no? Siguiera lo que se le pidiera, ¿no? Más bien chiquitito. El Estado era el empresario, el Estado era el que hacía. Esto, o sea, felizmente, ¿no? Felizmente, digo por la poca participación de la sociedad civil, felizmente algo que en Chile sería inviable pensar, ¿no? Inviable. Entonces, claro, los esquemas de gobernanza finalmente repercuten. Acá tenemos el ejemplo sociedad público-privada, ¿no? Donde se da la sociedad está público-privada. A mano derecha aparece el Canary Wharf en Londres, ¿no? Un ejemplo que emblemático para efectos de entender esta especie de neoliberalismo urbano, ¿no? A través de
de promover la asociación público-privada, es decir, el Estado y los mercados, ¿no? Los operadores inmobiliarios llegando a un acuerdo, ¿no? Un contubernio, ¿no? Que les permite intervenir en un territorio. Y a mano izquierda tenemos el caso chileno, por ejemplo, un caso de chileno en Riviera Norte que estuvo a mi cargo. Yo fui director ejecutivo del proyecto de Riviera Norte. Fue un acuerdo más bien inmobiliario, ¿no? Un tratado, una asociación público-privada que permitió efectivamente intervenir la ciudad de forma muy drástica, muy contundente, pero finalmente con un tratamiento en el fondo de la expectativa de la sociedad civil, de la gente que ahí vivía, en tomas de terreno, probablemente la favela o toma de terreno más grande de todo Chile, en Pedro Valdía Abajo, en el sector de Pedro el Río, o en todo el sector de la Riviera Norte del río Biobío en Concepción, finalmente se dio un proceso, digamos, más bien de sociedad público-privada, ¿no? Con un tratamiento de la sociedad civil más bien de carácter asistencialista, ¿no? Sin participación. Y esto fue muy reciente. Yo fui director ejecutivo el año 2008 y la participación ciudadana no era tema. No era tema, chicos. Hace 15 años atrás no era tema. Luego tenemos el caso emblemático, paradigmático de Cancún, ¿no? Nuevamente, donde que se estudia mucho en la literatura, perfecto de ver en la sociedad público-privada, ¿no? Los primeros hoteles fueron públicos, luego se hizo una sociedad público-privada y finalmente Cancún se construyó completo y ya es totalmente privatizado. Es un lugar impresionante, el punto de vista mirado como un destino turístico, pero la verdad que los impactos, el punto de vista de cómo lo recibió la población ahí residente, de ahí, de los que vivían ahí, realmente un proyecto que deja mucho que desear, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se excluye. Un poco parecido a lo que yo les comentaba hace un rato, atrás de la transformación que ha sucedido en Valparaíso, los Cerros Concepción y Alegre, ¿no? Que uno ve la capa física y está todo bien, pero si uno va en el fondo a ver qué es lo que ha pasado con la gente, cómo siente la transformación, la gente que ahí vive, no es lo mismo. Entonces vamos a ver más adelante en el módulo de regeneración urbana integrada que este es un tipo de regeneración urbana más bien de la capa física, pero que no es profunda en el sentido de que no se ofrece también como una oportunidad de regeneración también para las economías locales, para la prosperidad de las comunidades, que simplemente una transformación que beneficia a los operadores inmobiliarios, turísticos, mejora la capa física, pero que excluye fundamentalmente a las poblaciones preexistentes. Entonces, también se logra ahí, esto también es clave para entenderlo, es producto de una gobernanza donde tengo un Estado y unos mercados, en el fondo, poderosos, haciendo negocio entre ellos y una sociedad civil prácticamente excluida. Felizmente, en los últimos años, ¿no? Los últimos 10 años, 15, 10 años, ha empezado a surgir una serie de transformaciones que todavía no logran, sobre todo en países como Chile, ser realmente relevantes. No han logrado vencer la inercia, ¿no? De este desarrollo urbano, más bien marcado por un Estado que regula poco y mal, o nada, que atiende más bien la necesidad y la expectativa de los mercados, un mercado que tiene una inercia que es imposible de parar. Claro, interviniendo con más participación, pensando en la gente, observando las necesidades, los requerimientos, la verdad, no logran revertir esa tendencia hacia una ciudad segregada, pero no podemos dejar de verlo como un fenómeno interesante, ¿no? El del urbanismo táctico, ¿no? Emergente. También en el sentido de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si uno pudiera verificar en el caso de Chile, de Santiago particularmente, todas las veces que las... ¿Qué pasa ahí? ¿Se desconectó algo así? ¿Profe? ¿Me escucha? No. A lo mejor se le fue el internet. Sí, ahí se desconectó. A ver.
Hola. Ahora sí. Ahí, no sé qué pasó. Se desconectó. Bueno, profe. Oye, ya no sé qué pasó. Ya, voy a retomar. ¿Se ve, Carolina, no? Ah, perdón, no he compartido. No está. Sí, eso. Ya. Y aquí vamos. Bueno, lo que yo les decía, chicos, es que en realidad desde hace unos 15 años que en Chile ya las comunidades vienen participando, no de forma proactiva en el sentido de plantear proyectos, pero sí resistiéndose, por ejemplo, a grandes infraestructuras que han surgido en el marco de acuerdos de sociedad público-privada, fundamentalmente en el marco de la ley de concesiones de obras públicas. Entonces, el caso más emblemático, el primero de todo, el que abrió un poco la senda, ¿no?, de transformaciones a partir de resistencia, por decirlo de alguna manera, ciudadana, fue el caso de Costanera Norte, ¿no?, con la ley Zagari ahí a la cabeza de Ciudad Vía, que se opuso a que la Costanera Norte pasara a nivel por el barrio Pedro Valdivia Norte y Bellavista, ¿no? Y que finalmente lograron que finalmente el Ministerio de Obras Públicas terminara diseñando y construyendo una vía, la Costanera Norte, impresionantemente debajo del río, ¿no? Y ahora el caso más reciente, el de la costanera, perdón, el de Vespucio Oriente, que también va a ser un túnel minero. Pero claro, hasta en eso se nota la desigualdad, porque tenemos ahí en el fondo comunidades altamente, en el fondo, influyentes, ¿no? En el sector oriente de Santiago, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, La Reina, que han logrado en el fondo generar esta reacción de parte de la institucionalidad público-privada, ¿no?, de las concesiones. En cambio, en el sector oriente y sur de Santiago, las autopistas pasan por arriba, no hay ninguna conmiseración, ahí no logra la comunidad en el fondo hacer una resistencia, en el fondo que implique una modificación del proyecto en el sentido de mejorar en la calidad del espacio urbano. Lo mismo con los planos reguladores, desde que el año 2012 más o menos se modificó la ley 20.500 de participación ciudadana que permitió que se hicieran plebiscitos, una facultad, no una obligación. Finalmente varios alcaldes, producto de las movilizaciones ciudadanas, de la presión en el fondo de la sociedad civil, han tenido que someter a plebiscito en el fondo la aprobación de modificaciones del plan regulador, en todos los casos en el fondo ganando la opción no, ¿no? Y el caso emblemático, no sé, recuerdo yo el caso de Ñuñoa o el caso de La Reina o Peñalolén. Aquí todavía no está registrado el caso de Peñalolén, hace poco tiempo atrás, ¿no? Donde cuando era alcalde Orrego, en el fondo se llama a plebiscito, producto de las presiones de la sociedad civil. No es que la sociedad civil participó nomás, ¿no?, del proceso y no le gustó, sino que él salió a la calle, reclamó, se encadenaron en torno del municipio, le hicieron la vida imposible al alcalde. Entonces finalmente existe por lo menos un dispositivo que permita al alcalde reaccionar a través de un plebiscito. ¿Se acuerdan ustedes del plebiscito de Lavín a propósito de la laguna artificial en el parque Alberto Hurtado, en el Parque Intercomunal de La Reina, Las Condes y Providencia? Eh, que también, en el fondo, producto de la efervescencia pública, en el fondo llama un plebiscito y la gente dice, no queremos esa laguna artificial que cobren tarifa y todo eso, y que queremos que mejoren el parque así como está, ¿no? Entonces, muchas veces hay que reconocer que en Chile se han generado algunos dispositivos que mejoran que la sociedad civil, pero informada, ¿no? Y que seguramente no es toda, con internet, que también no es toda, y con capacidad de expresar y con conocimiento para entender las modificaciones que están en curso, que tampoco es toda la sociedad civil, finalmente han podido en el fondo resistirse a algunas modificaciones importantes que impactan el espacio urbano. Este es el caso por el que le mostraba aquí la Costanera Norte, que es impresionante, ¿no?, lo que logró la ley Zagari, ¿no? O sea, que pasara en una obra de infraestructura costosísima, ¿no?, que finalmente terminamos pagando todos los chilenos, ¿no? Pero esto no lo lograron en Renca, no lo lograron en Pedro Aguirre Cerda, ni en Los Cerrillos, en fin. Aquí vemos a la gente en Ñuñoa, ¿no?, resistiéndose también a la modificación del plan regulador. Entonces tenemos otra gobernanza, y lo que hablamos, una gobernanza de una sociedad civil que empieza a patalear, ¿no?, que la institucionalidad, el marco legal no le permite necesariamente, pero como sale a la calle y es reprimida por la gente, entonces cuando ella es tanto, ¿no?, tranca la pelota y en el fondo pone en riesgo la gobernabilidad, finalmente la autoridad tiene que reaccionar
por ejemplo, en este caso, a través de un plebiscito para someter a votación si es que esa modificación se va a hacer o no se va a hacer. Eso ya ha ido prosperando en Chile varias veces. Aquí va un flyer informativo también de Revolución Democrática ofertando en el fondo información sobre la modificación de forma más entendible, ¿no? Porque la verdad que los dispositivos informativos que dispone la Ley General de Urbanismo y Construcciones para los planos reguladores son absolutamente incomprensibles, ¿no? Entonces, la verdad que hay organizaciones políticas ciudadanas que finalmente han traducido esa información y la han hecho más asequible a la comunidad, a la gente común y corriente, en el marco de la participación en estos plebiscitos vinculantes que han ido prosperando los últimos años en Chile, ¿no? Que van dando cuenta, ¿no? Para ser justo, ¿no? Porque ya tan el profe que es tan negativo, para ser justo que en Chile igual ha habido una evolución en el sentido de esta participación, podríamos decir, reactiva, ¿no? Frente a los proyectos que oferta el Estado, ¿no? y el sector inmobiliario, el mercado, ¿no? En contubernio, ¿no? En un cierto acuerdo, ¿no? Entre partes, ¿no? Todo lo que es concesiones, ¿no? Solamente cabe señalar, ¿no? Que la frecuencia con que los ministros y subsecretarios de Obras Públicas terminan siendo representantes gremiales de los grupos de ACOP, que es la asociación de COPSA, la asociación de concesionarios de Chile, es impresionante, es impresionante. O sea, son los mismos ministros son después, o subsecretarios, son después de ser subsecretario o ministro, o antes, han sido los que dirigen al gremio de los concesionarios. País, Chile, así como para tenerlo claro, ¿no? Entonces, claro, yo pongo aquí el ejemplo de Highline, chicos, para entender que también en otros países no es solo reactiva la participación en el marco de este esquema que podríamos decir el del medio, ¿no? De la gobernanza, con una sociedad civil que tiene el mismo peso que el aparato estatal y que el mercado, que logra no solamente resistirse, ¿no? Así pataleando, ¿no? Frente a la imposición en el fondo de los mercados y del Estado, sino que es capaz de salir adelante con sus propias iniciativas. Con proyectos que logran generar un impacto radical, importante, relevante en el espacio urbano, no con una placita de bolsillo por aquí o por allá, como en el caso de Chile, o resistiéndose más bien o modificando proyectos, sino que generando sus propios proyectos. La historia de este proyecto, sí misma, interesante, lo podemos ver más adelante, pero es para poner solamente un ejemplo respecto a lo que podría ser esto, cómo los modelos de gobernanza van expresándose también en un tipo de ciudad que podemos identificar concretamente. Por ejemplo, arriba, aquí para resumen de esto, está el París-Rive-Gauche, un estado grande, empresario, un mercado que asiste, también grande, ¿no? Importante, de participación público-privada, pero yo diría un mercado y un estado equivalente en fuerza, ¿no? Muy equivalente en fuerza, y una sociedad civil que es asistida, ¿no? Más bien que recibe, pero con una atención, podríamos decir, importante, ¿no? Generando dispositivos de participación ciudadana y todo eso, lo más cercano que he podido entender, buscar, igual que en el caso de arriba del Highlands, digamos, a un modelo de gobernanza donde las fuerzas se equilibran, ¿no? A pesar de que en el caso de la izquierda tenemos un Estado y un mercado mucho más fuerte que la sociedad civil, ¿no? Y abajo tenemos a izquierda el famoso y emblemático caso de Londres, ¿no? Los Docklands en Londres, que ahí claramente es como Chile, ¿no? La Margaret Thatcher, ¿no? La amiga de Pinochet. No, lo mismo que en Chile, exacto. O sea, tenemos un Estado que toma todas las decisiones, que se impone, y una sociedad civil finalmente que recibe, nomás, que recibe, claro, y los negocios con los inmobiliarios, con los grandes grupos económicos, muy parecido al caso chileno, y el caso de la derecha, muy bonito caso del urbanismo social en Medellín, que ustedes habrán estudiado o conocido en otros cursos, donde también uno podría identificar que hay un modelo de gobernanza más cercano al equilibrio, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, lo que quiero decir con estos ejemplos, chicos, quiero que se sepa que la gobernanza finalmente repercute, el modelo, el tipo, el esquema de gobernanza finalmente repercute en el tipo de ciudad que tenemos. La arquitectura de la gobernanza, la próxima clase, lo que vamos a ver fundamentalmente es, bueno, entrar un poquito más en detalle, ¿no? ¿Quién es la sociedad civil? ¿Quiénes son los privados? ¿Quién es el Estado? Después, más adelante, cuando ustedes entren en sus proyectos de taller, yo les voy a preguntar, ¿no? Identifiquemos las instituciones del Estado, los organismos de la sociedad civil,
las fuerzas del mercado que también tienen presencia, participación o interés o que generan o ponen su expectativa sobre el territorio que ustedes van a intervenir para poder entender cómo se dan este equilibrio, ¿no?, de fuerzas, ¿no? Una buena gobernanza implica o tiende a la convergencia, al equilibrio de fuerzas, ¿no? Si no, se da el riesgo de que se genere un problema, ¿no?, una crisis, ¿no?, en la gobernanza que implica, finalmente, podría implicar una falta de gobernabilidad, que es lo que pasó a nivel del país completo en octubre del año 2019, ¿no? Y con un clima de ingobernabilidad imposible intervenir el espacio urbano, imposible. Básicamente, bueno, lo que yo quería darles ahora como no lo pudimos hacer en esta clase, yo lo voy a dejar más bien pendiente para la próxima, pero les voy a dar la primera parte de a ver, déjame ver la hora que es, claro. Les voy a dar la primera parte de la próxima clase para poder preparar sus presentaciones. Les voy a pedir, chicos, que se organicen en grupos de 2 o 3, ¿no? Y que investiguen brevemente, ¿no? Y que expongan en no más de 7 minutos los elementos centrales de las siguientes políticas. Pueden elegir, ¿no? Entonces es importante que tenemos un chat, ¿no? Y yo entiendo que entonces que se inscriban y vamos viendo ahí, pues si de repente se van repitiendo, les vamos reasignando en el fondo otro tema, ¿no?, dentro de estas investigaciones. No cuesta nada, chicos, esta información que está en la web, lo que quiero es que discutamos, porque he hablado todo el rato, ¿no?, un montón de la clase pasada y esta, sobre los objetivos del desarrollo sostenible, el Acuerdo de París, el Acuerdo Sendai, la nueva agenda urbana, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Política Nacional de Uso del Borde Costero, pero me he referido a ella y no hemos tenido tiempo para hablar un poquito más en detalle respecto del deber ser, ¿no?, de lo que nos marca un poco la ruta, la visión, para dónde tenemos que ir y donde el marco legal todavía en el fondo no está penetrado, no está siendo penetrado por esta visión, ¿no?, que está definido a nivel de política mundial. Entonces, mi hipótesis es que si este marco política mundial, incluso el marco política nacional, de políticas que están definiéndose hoy día o incluso que están vigentes, si pudieran penetrar en el debate constituyente y pudieran hacerse carne en la Constitución, tendríamos por sí mismo, ¿no?, solamente por ese hecho, en el fondo una Constitución que generara un escenario mucho más favorable para la transformación del marco legal en el sentido de las cosas que son importantes, la sostenibilidad, el cambio climático, la resiliencia, el combate a la segregación, la inclusividad y ese tipo de cosas, ¿no?, que es lo importante en nuestro. Entonces, si miramos el marco legal a la luz de estas definiciones de política, vamos a darnos cuenta que deja mucho que desear. Es un poco el corolario, ¿no?, de esta primera parte del curso. Entonces quiero que ustedes se involucren también, traigan un poquito también pongan un poquito de esfuerzo en traer estos contenidos, no contarles yo todo, porque yo de estas cosas sé, pero que duda cabe y que gracias, y tengo como 100 años trabajando en esto. Entonces, la verdad que saco yo y les cuento y la mitad o 3/4 partes de lo que les cuento, la verdad lo olvidan. Pero yo espero que si lo investigan ustedes un ratito, ¿no?, una media hora, ¿no?, entre todos se ponen de acuerdo, arman una presentación y lo comparten con el grupo. Entonces, yo creo que la mirada sobre este marco político no va a quedar solamente en aquello que yo les digo, ¿no?, sino que vamos a avanzar un poquito más, que yo creo que es tremendamente relevante, sobre todo en el marco del debate constituyente en el que estamos. Así que, puesta la tarea aquí, puede ser en que quedan 15 minutos de clase o 20 minutos o algo así, en el ratito que queda, y luego en el transcurso del día o hasta mañana, inscriban su grupo. Después, acuérdense, le advertí ya al principio que la tarea final del curso no le voy a dar otra tarea. La evaluación de la primera unidad va a ser a través de esta tarea y a través de un estudio de caso grupal. Si se organizan para este grupo y el grupo anda bien, mantienen ese mismo grupo y con ese grupo siguen cascando con la tarea que les voy a dar la próxima semana, que es la tarea final de la unidad, que es un estudio de caso que también es muy entretenido, que yo espero que clarifique también los conceptos estos que estamos hablando de gobernanza y de marco legal y de podríamos decir, la dimensión ética también de la disciplina, no solamente legal, ¿no?, que trasciende en el fondo lo estrictamente normativo y que va más allá del deber ser, ¿no?, y que se vincula mucho más con el cumplir los principios que están establecidos a nivel de política mundial y nacional, ¿no?, pero que todavía no en nuestra Constitución, que es el escándalo. Entonces, chicos... Ya se anotó un grupo. Ya, genial. Entonces, 2, 3 grupitos. Yo les voy a dar, entonces, la próxima clase no nos vamos a juntar a las 11:15. ¿Les parece? Nos vamos a juntar a las 12:15. ¿Les parece? 1 hora. O sea, le estoy regalando 1 hora, y con 1 hora, o sea, chicos, esto... un ratito,
¿no? Pero el esfuerzo es que ustedes hagan una presentación, unas 2, 3 láminas en 7 minutos para que le expliquen al curso de qué va esto, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Se escoge una de esas políticas o se abordan Sí. todas? No, una. Una nomás. Sí, Ya. te los voy a mandar al chat la presentación. Una de esas. Una de esas. En la clase anterior. Profe, una consulta no puede ser de 4 o necesariamente de 2 o 3. Ah, sea de 4, ya me dan lo mismo, chicos. Digo ahí. Creo que dice ahí de 3 ideal, pero pueden ser eventualmente de 2 y de 4. Y si por ahí alguien está complicado hacerlo, ya sabe que lo voy a hacer solo, hágalo solo. Máxima flexibilidad. Máxima flexibilidad. ¿Ya? Así que aquí está. Lo voy a grabar en PDF para guardarlo. Inscríbanse y nosotros vamos a verificar con Caroline entre hoy y mañana si no se repiten. Si se repiten, le vamos a asignar otro tema, ¿eh? Así que no se preocupen. Pero tienen que estar atentos al chat del curso. Ya parece que tenemos varios inscritos ya, ¿no? Caroline, ¿estás viendo el...? Sí, yo estoy anotando, sí. Clase 2 tiene fecha de la semana pasada porque era la semana pasada, pero el nombre del archivo, pero en realidad es la clase de hoy día. La que le estoy subiendo ahora, ahí está el encargo, ahí están los temas para que lo vean, y también lo pongo aquí en el chat del Teams. Y ahí está, le subí, chicos, la clase, la que hice hoy día, para que vean el listado.